Hola, ¿quieres resolver algo que hoy no puedas lograr en tu vida? Acompáñame en este webinar para poder descubrir la llave que abrió la puerta que resolvió mi conflicto de muchos años y estaba más cerca de lo que pensaba. Mi nombre es María Elizabeth, soy terapeuta y me dedico a la biodescodificación y espero poder desvelarte la llave, tu llave, en esta webinar. Si hoy no puedes lograr algo que deseas mucho en tu vida, te invito a que conozcas el transgeneracional y cómo gracias a su mirada puedes resolver lo que te está sucediendo. El transgeneracional me gusta llamarlo la joya oculta, porque realmente en mi caso y después de la experiencia de muchos años fue lo que pudo resolver mi conflicto. Mi recorrido por las terapias fue muy amplio, desde los 20 años, y gracias a la biodescodificación y a su herramienta, que es el transgeneracional, es una de las herramientas, pude resolver algo que realmente era de vital importancia para mí. Te voy a contar mi caso. Yo anhelaba tener una relación estable desde muy joven, pero bueno, todos los hombres que llegaban a mi vida parecía como que estaban cortados por el mismo patrón. Ninguno quería comprometerse. Para mí fueron años muy difíciles, porque en esa búsqueda aparecían hombres y siempre con el mismo perfil. Esto es lo que hay, no vamos a ir más allá de esto, relaciones ocultas, relaciones escondidas. Eran hombres que básicamente estaban solteros y yo no podía comprender por qué hiciera lo que hiciera, siempre obtenía el mismo resultado. No comprendía por qué atraía este tipo de relaciones, con lo cual eso implicaba mucha decepción, tener la esperanza cada vez que aparecía una persona en mi vida de decir, bueno, con esta sí, con esta voy a llegar a algún sitio, con esta voy a formalizar, así como hacían mis amigas, hacían el resto de las personas que conocía, pero no, siempre sucedía lo mismo. La relación se terminaba y yo me sumía en una profunda decepción y me sentía muy, pero muy frustrada. Realmente durante mucho tiempo y después de probar muchas cosas, pensé que realmente no lo iba a poder resolver. Sabía que había una parte de mí que estaba muy involucrada en todo esto que me estaba sucediendo. No era casual lo que me estaba pasando. Obviamente sabía que había algo dentro de mí que se estaba proyectando afuera, pero no podía descubrir cuál era el verdadero motivo. No podía comprender qué era lo que estaba sucediendo. Había probado todo, analizar mi sistema de creencias, ver mis patrones, pero sabía de que había algo más porque la realidad se manifestaba una y otra vez de la misma manera. En sí, sabía que era una información que estaba a nivel inconsciente, pero por algún motivo no podía acceder a ella. Y también era consciente de que si no la trabajaba, si no la comprendía y la transformaba, nunca iba a poder atraer lo que quería conscientemente. Era como estar viviendo en dos realidades, lo que quería y lo que se manifestaba, que era completamente opuesto. Esta información obviamente dirigía mi vida, yo ya sabía que dirigía mi vida y determinaba mi realidad, pero aún así no podía cambiarla. ¿Y tú te has sentido así alguna vez? Seguramente sí, seguramente te has sentido así alguna vez, por la cantidad de casos que escucho en mi consulta. ¿Has sentido también, es muy común que escuche y que cada vez que las personas vengan a la consulta me digan, hago lo que hago y siempre obtengo el mismo resultado, pruebo de hacerlo de una forma diferente, las situaciones se repiten, esté donde esté aquí, esté en otro país, esté en otro trabajo? Entonces, yo creo de que es muy importante que puedas hacerte de primera mano esta pregunta. ¿Has sentido que se repiten situaciones en tu vida o que hagas lo que hagas, siempre obtienes el mismo resultado?
Vamos a focalizarnos en alguna de las situaciones que pueden estar sucediendo hoy en tu vida y que para ti no tienen ninguna explicación. Es decir, no le encontramos sentido. Estamos como desconcertados, estamos como perdidos. Por ejemplo, problemas con tus compañeros de trabajo o superiores, y aunque cambies de trabajo, siempre tienes los mismos conflictos. Es como si te siguieran, te persiguieran. También puede ser que te sientas sin rumbo, que no encuentres tu vocación, que trabajes de algo que no te gusta, o que trabajes de algo que te gusta, pero no te da el suficiente dinero, y no sabes cómo cambiarlo. También puede ser de que el dinero no te alcance, o si lo ganas, por un motivo u otro se va rápidamente, o tienes que gastarlo. En definitiva, no puedes progresar. ¿Te ha pasado alguna vez que quizás atraigas relaciones donde las adicciones estén presentes? Aparezca un hombre o una mujer en tu vida donde hay problemas de adicciones, puede ser el alcoholismo, las drogas, adicciones al juego, pero siempre por algún motivo la persona con la que te relacionas tiene esto, ¿no? Tiene este patrón de que no entiendes por qué. ¿Por qué? Ni siquiera conociéndolo, lo atraes y después te enteras de que hay una adicción en su vida. También puede ser, que es muy común, que no puedas quedar embarazada. Sin embargo, tú y tu pareja no tienen ningún inconveniente físico que se lo impida, pero por algún motivo no puedes quedar embarazada. Y buscas y te haces estudios y vas a médicos y te haces análisis y siempre todo está bien. Quizás estés en un momento de tu vida o ya lleves durante toda tu vida el que te cueste disfrutar, el sentir placer. Quizás te has encontrado en esta situación donde hay tristezas profundas desde siempre, y cuando alguien te pregunta ¿desde cuándo estás triste?, puedas decir no lo sé, la verdad es que desde que tengo uso de razón siento una tristeza profunda, me cuesta conectar con la vida, la vivo desde afuera, me cuesta sentir placer, vivo todo con culpa. Entonces, vamos a ver qué otras situaciones puedas estar transitando hoy en tu vida. Quizás también eres estafada o estafado en los negocios o sufres robos constantes. ¿No ha pasado a veces que conocemos personas que decimos a mí me roban constantemente o constantemente sufro traiciones sin sentido? O todo el tiempo me estafan, ya sea en los negocios, en las cosas que quiero emprender, en algunas compras que hago. Bueno, también te podés haber encontrado en alguna de estas situaciones. O como yo, atraer siempre el mismo tipo de pareja, un tipo de persona que sabes que no te conviene para alcanzar la felicidad. Cuando descubrí el transgeneracional después de mucha búsqueda de muchos años, pude encontrar muchas herramientas y pude encontrar el para qué del conflicto que estaba viviendo. Entonces, eso cambió radicalmente mi vida. Es más, solucionó mi conflicto de muchos años. Y me gustaría compartir contigo, para que analicemos juntos, qué descubrí con el transgeneracional. Que lejos de ser una herramienta fundamental en la cual todos, pero todos deberíamos abordar en algún momento en nuestra vida, nos abre muchísimas puertas para poder solucionar lo que hoy nos esté sucediendo en nuestra vida. Lo más importante del transgeneracional es que, así como lo dice su palabra, viene de las generaciones, viene de nuestro sistema familiar, viene de nuestros ancestros. Entonces, no parece muy irracional pensar que nosotros formamos parte de un sistema familiar y que ese sistema familiar de alguna forma u otra condiciona muchas cosas de las que hoy estamos viviendo. Entonces, lo más importante, lo que más llamó mi atención al momento que tomé contacto con esta herramienta maravillosa, es que heredamos lo vivido por nuestros ancestros.
Es muy importante lo que estoy diciendo. Heredamos lo vivido por nuestros ancestros. O sea, que no solamente formamos parte del sistema familiar, sino que se ha demostrado a través de la epigenética conductual de que todas las vivencias emocionales, el estrés que ellos han vivido, no desaparece con ellos cuando mueren, sino que dejan una huella biológica que nosotros recibimos como descendencia. Por lo tanto, cómo vivieron, los secretos que no se revelan dentro del sistema, las traiciones, sus relaciones con el dinero, las relaciones con sus parejas, los hijos no reconocidos, las muertes trágicas, determinan nuestra realidad como descendencia. Qué fuerte, ¿no? Porque muchas veces formamos parte de la familia, pero sabemos muy pocas cosas de la historia de nuestra familia, sin saber que muchas de sus historias determinan nuestra existencia, determinan nuestra forma de ver y vivir la vida. Si heredamos lo que han vivido nuestros ancestros, por lo tanto repetimos sus historias sin saberlos. Qué interesante, ¿no? Porque eso de repetir vuelve a la pregunta original que nos hicimos al principio. ¿Se repiten situaciones en tu vida? En mi caso sí, se repetían y muchas. El mismo tipo de hombre, no físicamente, sino con el mismo patrón de conducta, el no querer compromiso. Vaya a donde vaya, encontraba ese tipo de relaciones. Como les dije, formamos parte de un sistema con el cual tenemos fidelidades invisibles inconscientes, y eso lo he aprendido con el transgeneracional. Y muchas veces, la mayoría de las veces, repetimos sus historias, repetimos lo que han vivido, para honrar su sufrimiento y lo que han vivido sin comprender que esto se transforma en una limitación en nuestra vida. Por ejemplo, es muy importante saber que esta fidelidad invisible es totalmente inconsciente, que tiene una connotación de supervivencia, porque somos seres biológicos y también somos seres emocionales, pero heredamos ese estrés porque ese estrés está guardado en mi inconsciente biológico como un mecanismo de protección para que yo no vuelva a vivir lo mismo que ellos han vivido. Pero obviamente necesito repetir su historia para poder darme cuenta del patrón que hay en mí, del sistema de creencias que he heredado, para poder gestionarlo y hacerlo diferente. Por lo tanto, creemos muchas veces que estamos haciendo nuestra vida, cuando no es así. Vamos transitando la vida con zapatos de otros, y muchas de las decisiones que tomamos, las relaciones que atraemos, el tipo de trabajo que hacemos, nuestra relación con el dinero no son casuales. Acá las casualidades no existen y siempre vienen determinados por ese sistema de creencia que hemos heredado. Entonces, esas decisiones que tomamos, a veces decimos, ¿por qué tomé esta decisión? ¿Por qué atraigo esto? ¿Por qué me vinculo en este tipo de trabajo que solamente me genera insatisfacción? ¿Por qué tengo poco dinero a fin de mes? ¿Por qué no logro el suficiente dinero para progresar y ser feliz? ¿Por qué no puedo disfrutar de una relación estable? Todo eso es nuestro sistema de creencias. Todo eso hace que estemos vibrando en una frecuencia, que estemos transmitiendo una información que llevamos dentro, que hace que atraigamos personas, circunstancias y situaciones para que nos corroboren ese sistema de creencias. Entonces, si yo vengo con un sistema de creencias donde hubo mucho dolor en el clan de las mujeres, donde ha habido mujeres maltratadas, mujeres abusadas, mujeres abandonadas, yo tengo una creencia o una fidelidad familiar inconsciente de que los hombres son todos iguales y que hay que protegerse de ellos. Por lo tanto, si me voy moviendo en la vida
con ese sistema de creencias, ¿qué es lo que piensas que vas a atraer? ¿Un hombre que te valore? ¿Un hombre que te tenga en cuenta? ¿Que sea considerado? No, lamentablemente no. Vas a atraer el mismo tipo de personas que han atraído esas mujeres en el sistema para poder repetir su estrés, para poder repetir su sufrimiento y aprender lo que ellas lamentablemente no han podido gestionar de una forma diferente. Y así aplica con todo, con el trabajo, con el dinero, con las relaciones, con todo lo que pueda suceder en tu vida. Lo más interesante y lo que más me atrapó del transgeneracional fue que cuando armé mi árbol genealógico, cuando pude reunirme con la información que en ese momento tenía, tenemos afinidades con nuestro sistema familiar. Entonces, no es solamente armar el árbol y volcar los datos, simplemente es tomar conciencia que esa información que está volcando en el árbol tiene un para qué. Y esa información te está dando herramientas para poder trascender lo que hoy no puedes lograr. Tenemos afinidades, por ejemplo, por nombres, tenemos afinidades por fecha, en este caso en el árbol genealógico trabajamos con fechas de nacimiento, fecha de concepción, fecha de muerte. Entonces, el inconsciente asocia todo esos hechos que han vivido nuestros ancestros por fechas, por nombres, por profesiones y por parecido físico. Por lo tanto, si yo llevo el mismo nombre de una bisabuela que muere en el parto, ahí ha habido mucho estrés y soy portadora de la información de lo que gestionó esa abuela o esa bisabuela. Y repito su historia sin saberlo. ¿Cómo puedo repetirla? Quizás no quedando embarazada, quizás abortando sin saberlo cuando quedo embarazada, o atrayendo hombres que no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque si en mi memoria celular hay grabado un estrés de que si yo estoy en el parto puedo morir, ¿qué implica para tu inconsciente biológico hoy como descendencia que tú puedas quedar embarazada? Sí, así como estás pensando, morir. Entonces, él te va a proteger de todo ese estrés, impidiendo, entre comillas, de que quedes embarazada viviendo alguna de estas situaciones y otras más de las que te estoy comentando. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Poder tomar contacto de con quién o con quiénes tengo afinidad en mi sistema familiar, porque ellos me van a dar las herramientas y me van a mostrar el para qué de lo que yo estoy viviendo hoy en mi vida y que obviamente, siempre estamos hablando, es una limitación. Es algo que hoy es doloroso para mí, es algo que hoy no puedo lograr, es algo que me quita el sueño, que me resulta sumamente complicado gestionar y me genera mucho estrés. Podemos ver también algo muy interesante que aprendí con el transgeneracional, que estas afinidades se expresan de diferentes maneras. Estas afinidades se expresan a través de lo que hoy llamamos nuestros síntomas físicos, de lo que podemos llamar enfermedades, o psíquicos o conductuales. Pero lo más importante es que, ¿cuál es la buena noticia? Que si hoy tienes un síntoma que puedes identificar en tu vida, estos síntomas van a ser la puerta de entrada para escuchar el mensaje que necesitamos y poder salir de la repetición. Por lo tanto, hoy nuestra gran herramienta, la llave que abre las puertas, aunque no lo puedas creer, es tu propia limitación o tu propio síntoma físico. Por lo tanto, cuando yo tomé contacto con esa información, de por sí eso bajó mi estrés. Porque ¿qué me dije a mí misma? ¿Qué me pregunté? Dije, ¿para qué atraigo hombres que no quieren compromiso? En realidad, ¿son ellos los que quieren compromiso, los que no quieren compromiso, o soy yo la que no quiero compromiso?
Y gracias a eso pude entrar en mi mundo interior, pude ponerme en contacto con las historias de mi sistema familiar, que me abrieron las puertas para poder conocer muchas cosas que en realidad yo desconocía, tanto de mi sistema como de mí misma. ¿Qué es lo importante que podamos ver también desde el punto de vista transgeneracional? Que estamos programados, pero no es un programa que es eterno, es un programa que dura hasta que podemos verlo. Por eso fue tan importante para mí armar el árbol genealógico, porque ahí pude ver plasmado mi programa, lo que yo como descendencia estaba repitiendo, creyendo que no tenía absolutamente nada que ver con ellos. Hay una finalidad para repetir sus historias. Hay una finalidad. Es para que podamos hacerlo diferente. Si ellos en ese momento no han podido gestionar la pérdida de ese hijo, el hecho que hayan perdido toda su herencia, el hecho de que no hayan podido trabajar, las mujeres que han quedado viudas muy jóvenes porque sus maridos se fueron a la guerra y no volvieron nunca más, esos hijos que no han podido alimentar, las estafas quizás que en cierta forma han sufrido, las mujeres que han tenido amores imposibles y se han tenido que casar, dejando esos amores de lado o postergando su vida profesional para formar una familia. Todos esos son sus historias, sí, son las historias de tu familia, son las historias de las personas que gracias a ellos hoy estás aquí. Entonces, la finalidad como alma es decidir insertarse cada uno en un árbol genealógico para que pueda aprender y trascender sin juicio lo que ellos gestionaron de la única forma que supieron. Y es una forma de honrarlos también. Es una forma de honrar, de decir, ves, sé lo que has sufrido, por lo tanto, por fidelidad a ti, también yo lo vivo. Pero esa no es la intención. Entonces, lo que me ayudó a ver el transgeneracional es que estamos programados, pero que podemos cambiarlo. Y algo muy, pero muy importante para los que tienen hijos, ya sea hombre o mujer. Cuando yo sano, ya no repito, porque comprendo, porque veo el para qué, porque puedo trascender y cambiar esa información que está grabada a nivel biológico. Y la buena noticia es que las generaciones que siguen, mis hijos, mis nietos, tampoco repiten, es decir, sano a las generaciones siguientes. Cuando detecto el patrón de repetición y comprendo el para qué, puedo cambiar la información. Cuando puedo ver el para qué, hay un cambio de percepción. Me identifico, entro en la piel de esa abuela, de ese tío abuelo, de ese tío, de ese bisabuelo, de esos padres con los cuales yo estoy en afinidad. Y puedo comprender el estrés que han pasado y cómo lo pudieron gestionar de la mejor forma que supieron, y sin juicio y con mucho amor, puedo cambiarla. Puedo cambiar la forma de vivir las situaciones. Entonces, las siguientes generaciones ya no guardan en su inconsciente biológico ese estrés como un mecanismo de protección y pueden hacer su vida de otra manera y pueden ser más libres. En cierta forma, si yo sano, me libero y las libero. Si has llegado hasta aquí y te has sentido identificado o identificada, yo creo que sí, porque es un tema que nos pertenece a todos y que lo escucho permanentemente y que de una u otra forma, si prestamos un poquito atención en nuestra vida y nos convertimos en observadores de lo que nos está sucediendo, quizás llegas a la conclusión de que necesitas un cambio, como me pasó a mí. Fueron muchos años y cuando me encontré con el transgeneracional, dije, ¿qué hago? ¿Entro aquí? ¿No entro? Y digo,
¿Qué pasará si sigo igual? Bueno, si sigo igual, indudablemente iba a seguir repitiendo los mismos patrones. Como te digo aquí, no pasa nada si crees que no necesitas un cambio. Todo seguirá como hasta ahora. Lo más probable es que sigas echando la culpa fuera de lo que te pasa. Vamos a seguir convirtiéndonos en víctima de lo que estás viviendo. Y sobre todo, te quedas con la duda de lo que pudo ser, pero no quisiste ver. Eso era lo que me pasaba a mí. Había una parte que le faltaba ver, pero yo te puedo asegurar que desde que tomé contacto con el transgeneracional y descubrí que existía, realmente tuve muchas ganas de cruzar ese umbral para ver qué era lo que había pasado antes y que hoy, obviamente, me involucraba a mí en todo lo que estaba viviendo. Salí de víctima y me convertí en protagonista. Y ahora lo vamos a ver. Te voy a contar ahora mi historia, bien con detalles, para que veas lo que ha pasado después del transgeneracional y de dónde venía mi historia. Mi bisabuela materna era una mujer callada. La conocí muy poco, pero las veces que la vi, veía en su semblante una gran fortaleza, pero a la vez una tristeza. Había venido desde Italia sola con sus hijos. En la familia, en nuestra familia, la admiraban mucho y me pusieron el mismo nombre que ella por ese motivo. A medida que pasaron los años, el parecido físico entre ella y yo era muy significativo, pero yo no le prestaba atención. Cuando decidí trabajar mi conflicto desde el transgeneracional, lo que hasta ese momento había pasado desapercibido para mí, como el nombre y la fisonomía, se convirtieron en la solución de mi problema. Te voy a contar la historia de mi bisabuela. Ella había estado muy enamorada de mi bisabuelo y por lo que me contaron eran una pareja muy unida. Mi bisabuelo tuvo que ir a la guerra y mi bisabuela emigró con sus hijos sola a Argentina. Lo último que supo de él fue a través de una carta donde le decían que había fallecido. Los sueños de mi abuela obviamente se derrumbaron y ya nunca más tuvo pareja. Yo heredé esas afinidades, heredé ese estrés, ese amor que quedó truncado por la distancia, por el tiempo y por las circunstancias. Por lo tanto, cuando los hombres que entre comillas no querían compromiso y se acercaban a mi vida, en realidad era yo la que quería evitar el sufrimiento de vincularme con alguien que para mi inconsciente y de acuerdo al estrés que yo había heredado de mi historia familiar, iba a morir joven y no vería nunca más. Cuando pude comprender eso, comprendí que en realidad esa información estaba desactualizada. Esa información ya no aplicaba en mi vida. Yo estaba en pleno siglo XXI, era joven, la guerra ya no existía y tenía cualquier oportunidad de conocer a cualquier hombre sin tener esa sensación de que se iba a morir joven y me iba a dejar sola. Obviamente mi vida cambió por completo y Carlos llegó. Y cuando él llegó, todo fluyó en mi vida. Realmente nos llevamos muy bien. Convivimos hace más de 3 años y tenemos muchos planes de futuro juntos. Había logrado conectar con la información que impedía que yo lograra una pareja estable. Y gracias a mi bisabuela lo pude lograr. Gracias a que tomé contacto con mi historia familiar lo pude lograr. Gracias a que me dediqué tiempo a buscar esa información, a hablar con mis familiares, a que me cuenten historias, recopilar fotos y sobre todo, amé más que nunca a esa bisabuela. Amé su amor incondicional hacia mi bisabuelo. Amé el hecho de que haya venido a la Argentina sola con sus hijos y que los haya podido criar sola con una entereza obviamente incuestionable. Y eso
también me conectó con el resto de mi sistema, con el resto de mi familia, porque gracias a eso pude trascender y pude comprender muchas cosas de las que ellos habían vivido, inclusive el hecho de haberse criado sin un padre. Mi bisabuelo no estaba, y sin embargo pudieron avanzar en la vida y crecer. Y en mi caso pude conectarme con este hombre maravilloso con el que hoy vivo mi vida feliz. Pero ¿qué hice para salir de la repetición y lograr mi mayor deseo? Hice un camino obviamente de transformación personal. Muchas personas me preguntan, ¿pero y cuánto tiempo dura? ¿Y cuándo lo voy a ver? ¿Y cuándo lo voy a sanar? Cuando hablamos de transformación, hablamos de un proceso. Hablamos que muchas veces es un proceso corto, muchas veces es un proceso que no es tan corto, y lo más importante es lo que vamos recopilando en el camino. Y lo más importante que yo recopilé en mi camino de transformación personal fue tomar conciencia de que las vivencias de mis ancestros influyen en mi vida actual y que sin saberlo repito sus historias. Muchas veces nos negamos a pensar esto, pero yo les puedo asegurar que es así. También descubrir que mis síntomas tienen un sentido, que quieren mostrarme algo y que necesito ver y trascender. Por lo tanto, ya no hablamos de conflictos, hablamos de soluciones de adaptación. Hablamos de ¿qué tengo que ver de esto que me está sucediendo? En lugar de rechazarlo, odiarlo, enojarme o ponerme desde la víctima creyendo que mi vida va a ser siempre así. Y también entendí que el transgeneracional me brindó todos los recursos para poder identificar el origen y cambiar mi historia, que no es poco, porque muchas veces creemos que tenemos que trabajar solamente sobre nosotros, pero lo que me enseñó el transgeneracional es que tenía que ir más allá, tenía que contactarme con ellos, tenía que saber de ellos, porque en realidad yo soy ellos. ¿Cuál es la fórmula para lograrlo? Hay 3 aspectos indispensables que tienes que saber y que yo obviamente los puse en práctica. Salí de víctima y me convertí en protagonista. Estuve dispuesto a indagar en mi mundo interior, porque allí se encontraba la información para sanar mis bloqueos o traumas. Es muy importante la intención, pero también es muy importante la acción. Muchas veces decimos, no, ¿para qué voy a entrar? Esto ya pasó, pertenece al pasado, sin saber que ahí está la respuesta de lo que estamos necesitando. Pero por sobre todo, en este camino es no solamente entrar y ver el dolor o ver la historia o ver el sufrimiento de lo que ellos han pasado, sino aceptar y comprender sin juicios que recibimos una herencia emocional, que obviamente como descendencia debemos gestionar. Si has llegado hasta aquí, quizás quieras saber en qué consiste el curso online de Transgeneracional. Yo te lo puedo explicar encantada. Te voy a acompañar en la creación de tu árbol genealógico. Con el curso y un tutorial conmigo, podrás volcar toda la información que tengas para detectar las afinidades con tus ancestros. En esta foto aparecen los documentos que utilicé para crear mi árbol, entre otras tantas, ¿no? También tenía fotos, también tenía cartas, entonces todo lo que puedas recopilar de tu sistema familiar es muy importante. Comprenderás por qué te pasa lo que te pasa. Vamos a desvelar su origen. Vas a aprender y a identificar y cómo funcionan las afinidades que tengas con tus ancestros. ¿Por qué? Porque gracias a las afinidades y tus síntomas podrás tener claridad sobre qué aspectos tienes que trabajar y detectar para poder trascender lo que te está sucediendo. Vas a aprender a observar tu historia familiar.
Es tan lindo poder meterse en la historia familiar y verla desde otra perspectiva. Es totalmente una experiencia sanadora. Tomarás conciencia también de la profundidad de los vínculos que te unen con tus ancestros cuando veas esas afinidades, cuando aprendas a identificarlas, cuando veas si estás relacionada por fecha, por nombre, por parecido físico, por qué has elegido la profesión que realmente a la que te dedicas hoy y cómo te afectan a tu vida. Tu árbol se convertirá en tu guía para trascender tus fidelidades familiares inconscientes. Es una herramienta que te va a acompañar durante todo el tiempo que tú quieras. Y ahora, déjame que te cuente algunos casos que he tratado en mi consulta. Vamos al caso de Jaime. Cuando Jaime vino a la consulta, específicamente su discurso fue este: mi relación con el dinero realmente no funciona bien. Siempre mi economía se basó en cubrir huecos, ya que así como entraba el dinero, se iba. Eso me causaba mucha frustración, ya que trabajaba mucho, pero el dinero por una cosa u otra no me rendía y siempre estaba hasta el cuello. Cuando pude crear mi árbol genealógico y detecté que por nombre y fecha estaba en afinidad con mi abuelo paterno, que había sido estafado y había perdido toda su herencia, comprendí todo. Esa incomodidad que sentía cuando ganaba dinero, en realidad era el estrés que había sentido él cuando se quedó sin nada. Y yo repetía lo mismo. Para mi inconsciente, ganar dinero implicaba que lo perdería tarde o temprano. Pude trabajar ese estrés ancestral y todo cambió. Poco a poco me fui sintiendo mejor. Ya no sentía esa sensación de miedo cuando ingresaba el dinero y fui normalizando mis finanzas. Hoy disfruto de un equilibrio entre mi vida y el trabajo, donde el dinero ha dejado de ser un problema. También tenemos el caso de Carmen. Carmen nos cuenta su historia. Todos los hombres que atraía tenían el mismo patrón. No querían ser padres, no les daba miedo el compromiso, pero la condición era que no querían tener hijos, quizás porque ya tenían hijos de alguna relación anterior o por el motivo que fuera, ese plan estaba descartado conmigo. Y yo sentía que la relación no prosperaría porque no queríamos lo mismo. A su vez, el hecho de imaginarme como madre también generaba en mí un cierto rechazo, porque lo veía incompatible con mi carrera por la que tanto me había esforzado. Analizando mi transgeneracional, pude ver que yo llevaba el mismo nombre que mi tía abuela por parte de mi madre y que además coincidía con ella por fecha de nacimiento. Esto me llevó a indagar en la historia de esa tía abuela y descubrí que tanto mi bisabuela como ella habían dejado su gran pasión, que era tocar el violín, por quedarse embarazadas. Solo con tomar conciencia de esto, comprendí que había una prohibición, entre comillas, inconsciente a la maternidad para que yo pudiera realizarme a nivel profesional y no frustrarme como ellas. Actualmente tengo pareja y planificamos tener hijos muy pronto. Mario ahora nos cuenta su historia. Todo iba bien en mi vida. Tenía un trabajo estable, una pareja con la que tenía planes de futuro y me consideraba una persona optimista que disfrutaba de la vida y de las relaciones. Pero a mis 36 años todo cambió. En un lapso de 6 a 9 meses, todo se desmoronó. Mi pareja me dijo que se había enamorado de otro hombre. Mis finanzas comenzaron a decaer y el trabajo que era tan estable se tradujo en un despido inesperado. Fueron una serie de hechos que no comprendía y que me llevaron a una profunda depresión. Busqué muchas formas de cambiar la situación, pero no fue hasta que analicé mi árbol que comprendí que estaba en afinidad con el hermano menor de mi padre
que nunca llegué a conocer y que había fallecido trágicamente en un accidente a los 36 años, dejando a la familia en un duelo no cerrado. Nunca se hablaba de él y mi fecha de nacimiento coincidía con su fecha de muerte. Cuando pude trabajar esa información, comprendí que por fidelidad a él, yo había detenido mi vida a la misma edad sin saberlo. Todo se fue acomodando cuando pude realizar ese duelo en nombre de todo mi sistema y pude sanar esa herida que me pidió recuperar mi vida. ¿Para quién he creado este curso? Si has intentado varios métodos para solucionar tu problema sin obtener resultado, este curso es para ti. Si eres consciente de que hay algo que no funciona en tu vida, pero no sabes cómo abordar el problema, este curso es para ti. Si quieres cambiar tu realidad en algún aspecto concreto de tu vida, este curso es para ti. ¿Cuál es el material del cual vas a poder disfrutar? Acceso de por vida al curso online con todos sus videos y lecciones. Resolución de dudas por email relativas al curso conmigo. Una visita individual conmigo, donde analizarás tu árbol genealógico y podré mostrarte los vínculos que tienes con tus ancestros. Pero ¿para quién es realmente este curso? Si realmente quieres hacer un cambio en tu vida, si estás dispuesto o dispuesta a comprometerte en tu transformación, si crees que es necesario e importante conectar con tu información familiar, si estás dispuesto o dispuesta a entrar en tu mundo interior y sin juicio descubrir el mensaje que te hará libre para cambiar tu futuro y el de tu familia. ¿Para quién no es este taller? Si crees que la culpa de tu infelicidad está afuera y tú no tienes nada que ver, no es este taller si piensas que las vivencias de tu familia no afectan tu vida y tú estás desconectada o desconectada de ellos. Este taller no es para alguien que piensas que por no tener suficiente información no puedes armar tu árbol y cambiar tu vida. Y si no estás dispuesto o dispuesta a invertir tiempo y dinero en tu crecimiento personal. ¿Te podrías imaginar ahora resolviendo tu problema? ¿Cómo te sentirías? Me gustaría mucho saberlo. El acceso al curso online más la resolución de dudas por email son 59 euros, que en realidad es una inversión. Todos lo vemos así cuando estamos en cierta forma vinculándonos con algo que puede transformar nuestra vida. Si decides optar por el acceso al curso, la resolución de dudas y una visita individual conmigo, son 167 euros. Si crees que este curso es para ti, visita nuestra web mensanaformacion.com o contáctanos y juntos veremos si este curso es para ti. Y lo que resta de mí hacia ti es darte muchas gracias por formar parte de esta webinar y sobre todo alentarte y darte mucha esperanza de que puedes cambiar tu vida. Si yo lo hice, tú también puedes.